En nuestras sociedades, si eres mujer y necesitas un empleo, te va a ir mucho peor que si eres un hombre. Pero no te hagas mala sangre, que tú no tienes la culpa. Como dijo aquel asesor de Clinton, es la economía estúpida. El sistema capitalista tiene un motorcito, que es el que lo mantiene en funcionamiento. Es la búsqueda de beneficios a través del mercado. Nuestras economías funcionan con ese metabolismo. Lograr que los que han puesto un dinerillo en lo que sea, recuperen ese dinerillo y un poquito más, es decir, la ganancia, lo antes posible. Por eso andan con el látigo todo el día detrás de los que nombran como gerentes. ¿Para qué? Pues para que acorte los tiempos de obtención de las ganancias. Claro, eso es un problema, porque cuando estos gerentes llegan a una residencia de ancianos de Madrid, pues entonces de Madrid al cielo. Y si llegan cerca de un río, pues la segunda vez que te bañes en ese río, te lo prometo, va a estar mucho más sucio. La lógica capitalista no es salvaguardar el planeta y por eso todo vale como mercancía o como vertedero, aunque sea un río, aunque sea un mar, aunque sea un prado. Ni conseguir tampoco busca el capitalismo sociedades más dignas y por eso todo vale para abaratar costes. Ni respetar a otros pueblos, y por eso todo vale para conseguir nuevos mercados o para apropiarse de materias primas, y ahí se incluyen las guerras y los golpes de Estado que han acompañado al capitalismo desde que tenemos memoria. Tampoco ayudar a que se propague la verdad, y por eso todo vale para conseguir vender, aunque sea machacando la cabeza de las personas y convirtiendo a los medios de comunicación en una estafa dirigida ¿a qué? Pues a engañar a la gente. Esta lógica es espectacular a la hora de conseguir desarrollar la economía. Ahí está como prueba el desarrollo tecnológico. El edificio del capitalismo es imponente, ¿quién lo va a dudar? Ahí están esas ciudades de rascacielos que representan ese asalto a los cielos de los que rascan el dinerillo. Lo que nunca vais a ver en esas imágenes imponentes que dan idea de progreso y de omnipotencia son ni los escombros ni tampoco los que quedan enterrados bajo los escombros. Hoy, 13 de octubre de 2020, en España, un país de la Unión Europea, las mujeres forman parte de esos escombros. Si un hombre recibe un sueldo de 1.000 euros, las mujeres apenas van a recibir por el mismo trabajo 780, un 22% menos que los hombres por el mismo trabajo. El capitalismo se desarrolló espectacularmente durante los siglos anteriores porque las mujeres invariablemente sostenían a las familias con su trabajo 24/7 sin recibir ni remuneración alguna. Las guerras, que son cosas de hombres, y la planificación familiar, que es cosa de gente sensible, sirvieron para que las mujeres pudieran incorporarse poco a poco al empleo remunerado. Pero cuidado, que al igual que siempre ha pasado con los inmigrantes, se usaban a esas mujeres para abaratar costes y tirar hacia abajo de los salarios. Uno de los triunfos del capital era lograr que los hombres echaran la culpa a las mujeres de su mala situación, de su desempleo o de su miseria salarial. Aún en la actualidad siguen algunos culpando a las mujeres y a los inmigrantes de sus frustraciones, en vez de mirar al sistema, que es el que les tiene endeudados, explotados y jodidos. Hoy, el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos en España ha aprobado 2 reales decretos que buscan terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y crear transparencia para que esas desigualdades puedan aflorar. Lo que no se ve es que no tiene nombre, y lo que no tiene nombre, pues no existe. No basta, porque las tareas que se han construido socialmente como típicamente de las mujeres, como típicamente femeninas, se pagan mucho menos. Por eso los cuidados, que son tan relevantes como hemos visto durante los confinamientos, se pagan mucho menos que trabajos que se identifican como masculinos. Esos son problemas profundos, escondidos en las estructuras de nuestros países. Pero a partir de hoy y en 6 meses, las empresas van a tener que empezar a equiparar los salarios de las mujeres y de los hombres. Un salto de giganta. ¿Y quién lo ha protagonizado? Pues 2 mujeres. Yolanda Díaz en trabajo y Irene Montero en igualdad. Nos vamos enterando de por qué para la derecha y la extrema derecha la manifestación del 8 de marzo era la culpable de todo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. The risk to the American people remains very low. Para decretar el estado de alarma, you must stay at home. El capitalismo es una estructura que tiende a su reproducción. Devemos sim voltar à normalidade. Y yo no estoy seguro de que el capitalismo no subsista en un territorio Mad Max.
Tiempos de confusión, ya lo eran antes del COVID-19, pero la pandemia ha terminado de arrojar más sombras sobre las escasas luces. Necesitamos miradas astutas, inteligentes desde todos los ángulos posibles, y uno de ellos es la filosofía, y uno de ellos también es el psicoanálisis. Tenemos hoy con nosotros una persona argentina que lleva viviendo en España muchos años, desde que se exilió de la dictadura de la Junta Militar, y que ha contribuido a que la mirada psicoanalítica y filosófica se incorpore a buena parte de nuestros análisis. Tenemos hoy aquí en la frontera a Jorge Alemán. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Jorge, ¿qué puede aportar la filosofía en este momento para entender la COVID-19? Bueno, es posible que la COVID-19 sea el principio al menos de un derrumbe civilizatorio porque muestra la incompatibilidad entre el neoliberalismo, en definitiva el capitalismo, y la pandemia. Es decir, hacerse cargo de verdad de la salud pública tarde o temprano va a ser incompatible con los imperativos de rendimiento del capital contemporáneo. Por lo tanto, muchas de las categorías que hemos empleado hasta ahora, filosóficas o políticas o psicoanalíticas, me parece que van a entrar también en una seria crisis, porque ya no hay ni organismos internacionales que regulen las cosas y que tengan la suficiente consistencia. Estados Unidos va perdiendo progresivamente su hegemonía cultural. Europa no está en condiciones de generar tampoco un principio civilizatorio para el mundo. Digo principio civilizatorio como lo usa Gramsci, como ordenar un mundo hegemónicamente a través de un proyecto. Y China es la que hace excepción, pero China tiene un gran orden interno, dado que ha logrado combinar sus tradiciones más arcaicas, Confucio, su burocracia y lo que viene de la experiencia comunista, pero no tiene tampoco un principio para exportar al resto del mundo, al menos por ahora. Es decir, no es algo que verdaderamente pueda ordenar al mundo. Así que creo que entramos en una etapa, y sobre todo para la izquierda, en donde tenemos que abrirnos a nuevas formas de pensar y de conceptualizar, porque además, como tú sabes bien, las derechas se manejan de una manera viral, como la pandemia, es decir, a través de fake news, a través de operaciones mediáticas. Ya no les interesa ni el sentido ni la cultura, lo que les interesa es instalar un gran rechazo hacia lo político, mientras que la izquierda necesita argumentar, necesita apelar a la verdad, necesita apelar a los legados históricos, necesita defender sus causas. Bueno, hay una gran disimetría de experiencia, ya no hay batalla por el sentido, como hubiera dicho Gramsci. Creo que la derecha ya juega en un nivel distinto y eso es el COVID-19 y eso es la pandemia. O sea, ¿crees que la derecha ha renunciado a luchar por el sentido? Sus políticos no, pero no necesitan, porque a cada rato, como no tienen punto de amarre, como el capitalismo ha roto los puntos de anclaje, pueden decir a lo largo del día una cosa y lo contrario, y pueden generar 1000 operaciones distintas, y pueden hacer imputaciones de todo tipo, y es muy difícil combatir eso porque hay una desinhibición en la derecha. Ahora la derecha está desinhibida, somos nosotros los que nos tenemos que restringir, cuidarnos, frenar la cuarentena, quedarnos en casa, argumentar, mostrar que lo que decimos está contrastado. Ellos no. Entonces, si hay una batalla del sentido, Juan Carlos, la verdad es que es de una disimetría, ya no es una lógica entre adversarios, es una lógica amigo-enemigo finalmente. Es decir, la derecha practica un periodismo de guerra. Antes de la pandemia existía la posibilidad de pensar, muy típico de la socialdemocracia, en un socialismo con rostro humano. Tú planteas en el libro que acabas de sacar, en Pandemonium, Notas sobre el desastre, que el capitalismo está en una tormenta perfecta y que por tanto sería imposible esa reconstrucción amable del sistema capitalista. ¿Cómo es ese proceso? Me parece que es una cuestión, que el capitalismo es una estructura, como explicó Marx, que tiende a reproducirse a sí misma, que se reproduce ilimitadamente, y esta vez se ha encontrado con que esa reproducción ilimitada cruje por todos lados, pero a la vez no hay actores sociales ni históricos, al menos a la vista, que pudieran hacer una experiencia semejante a la de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en donde efectivamente emerge la socialdemocracia
como un modo de habitar el capitalismo de manera humana. Yo no criticaría esos intentos. Por ejemplo, apoyo decididamente la coalición en España y apoyo al gobierno del Frente de Todos en Argentina, porque, como decía Walter Benjamin, siempre prefiero el freno de mano frente a una política devastadora como la de Bolsonaro, como la de Trump, o como la que intentan las derechas. Me imagino la pandemia, por ejemplo, bajo el PP. Sería una catástrofe. Entonces, todo lo que sea realmente frenar, todo lo que sea todavía gastar dinero para cuidar vidas, cosa que al mercado no le agrada, lo apoyo. Ahora sí me pregunto, como tú dices, si hay sujetos políticos todavía capaces de encarnar ese proyecto social. No nos puede crear la pandemia, es la primera vez en mucho tiempo donde tenemos otra vez, como cuando vimos el planeta desde el espacio, ¿no? Ese planeta azul, es la primera vez que nos preocupamos por la situación de la población en Varsovia, en Budapest, en Nueva York, en diferentes lugares del mundo, porque estamos atentos a cómo está dando respuesta a la pandemia. ¿No puede generar eso una conciencia que aproxime con todas las debilidades, ¿no?, a ese sujeto capaz de volver a civilizar el capitalismo? Hay otro aspecto que también se suma a esto que tú dices, ¿no?, que es que por primera vez se visibilizó que no son ni los managers ni los CEOs los que sostienen este mundo, que el mantra de que la empresa genera riqueza es absolutamente absurdo. Sin las enfermeras, los trabajadores esenciales, los que prenden y apagan la luz, los que están allí sosteniendo de verdad la vida, se hubiera desmoronado este mundo. Sin embargo, esto no ha tenido una traducción política por ahora. O sea, si hay alguna posibilidad de pensar, es que hay un nuevo protagonismo de las clases trabajadoras, de los sectores más precarios, de los sectores feministas, de los sectores... Pero falta aún, y ahí es donde yo no hubiera ido tan rápido como Zizek, que anunció el comunismo en la pandemia, falta aún los elementos de articulación de todo eso. Podría ser, como tú dices, porque es cierto que hay una nueva, por ahora, sensibilidad que le presta atención a estos lugares del mundo, ¿no? Mi sensación es que el dolor acumulado de la pandemia, el confinamiento, que ha sido terrible, ¿no?, y que es todavía terrible en algunos lugares, tiene que haber dejado un pozo, ¿no? Lo que pasa es que creo que ese pozo no se va a activar hasta que no se abra una gran conversación. En tanto en cuanto no se abra ese gran diálogo... Eso es clave. Claro, en tanto en cuanto no se abra ese gran diálogo, los surcos sobre los cuales vamos a discurrir son los del modelo neoliberal. Y vemos que en algunos países, como en Estados Unidos, se están empeorando prácticamente todos los asuntos sociales. Todos los asuntos. Es muy importante lo que has dicho, porque creo que el dolor per se y en sí mismo, ese fue un error a veces de algunas izquierdas históricas, no trae aparejado cambio alguno. Si el dolor no se transmite y no se metaboliza en una conversación sobre quiénes somos y qué tipo de comunidad queremos construir nueva, porque el problema es que está el Estado, está la sociedad, pero probablemente a lo que apuntas tú es que la pandemia podría dar lugar a un nuevo tipo de razón comunitaria, ¿no? Bueno, eso exigiría una conversación. ¿Y cuáles son los actores de esa conversación? Ahí está la cuestión. No creo que sea algo que se pueda definir exclusivamente en los partidos políticos del Estado. Exigiría movimientos sociales, nuevas estructuras transversales. Tú planteas en tu libro y también en tu obra, y lo acabas de expresar ahora mismo, que hay una recuperación de la visibilidad del mundo del trabajo, ¿no?, porque han sido los que nos han cuidado y demás. Sin embargo, creo que nunca en la historia de la humanidad ha estado tan fragmentado el trabajo, ¿no? Clases medias, aristocracia obrera, gente que puede teletrabajar, gente que no puede teletrabajar, precariado, gente que tiene que ir hacinado en el metro, y al final lo que alguien ha llamado una enorme clase ya inexistente, ¿no? Claro, ¿cómo conjuntar eso que está unido por el hecho de que venden su fuerza de trabajo, cómo conjuntarlo para que operen como un sujeto? Ahí hay un grave problema, porque sería, según la teoría de mi amigo Laclau, eso lo conjuntaría una frontera antagónica, tener un enemigo que funcione como un exterior constitutivo. Un ellos y nosotros. Sí, ¿no? Pero no lo veo eso. Es decir, la maquinaria del neoliberalismo va a tal velocidad y genera tal orden confusional que tú no puedes, por ahora, todo lo que digo es por ahora, Juan Carlos, es una conjetura, ¿no? No puedes distinguir exactamente esa frontera antagónica. De golpe, un musulmán apoya a la ultraderecha en Francia porque ve que la izquierda
legalizó el matrimonio gay. Es decir, que se producen fenómenos dentro del campo de la ideología que nos revelan que hay verdaderas encrucijadas. Hay sectores populares que apoyan a la ultraderecha porque consideran que realmente representan España, o allá en Argentina. Hay una novedad: la ultraderecha se ha apropiado del término libertad. Son libertarios, son los que defienden la libertad. Los que se quieren hacer cargo de la salud pública, de la educación y del cuidado del otro son los totalitarios en el esquema de las derechas. Y eso tiene un funcionamiento ideológico muy eficaz. Es decir, eso que empezó, los intelectuales que nosotros odiamos son los que en realidad por ahora han triunfado. Hayek, teórico del neoliberalismo, estuvo en el Chile de Pinochet. Popper, teórico de la sociedad abierta y anticomunista decidido. Y Fukuyama, teórico del fin de la historia. No son los que a nosotros no circulan en nuestro medio, pero han sido el faro de las derechas mundiales, ¿no? Sí, eso de que fracasó Fukuyama con el fin de la historia es mentira, acertó profundamente, ¿no? Hay un planteamiento que también tú expresas recurriendo a la discusión con Antígona, ¿no? Esa mujer que desobedece a Creonte para obedecer, ¿no?, a las leyes eternas. Y de alguna manera lo trae a colación Agamben cuando plantea hemos abandonado a Antígona, ¿no? Nos hemos quedado en casa, todo obedientes. La derecha es la que está saliendo, ¿no?, a las calles, mientras que nosotros disciplinados nos hemos quedado en casa. Los curas han olvidado que abrazaban a los leprosos, ya no se acercan tampoco, ¿no?, a los contaminados. Y de alguna manera la confusión de todos estos elementos solamente sirve para que los que operan en los renglones correctos del poder puedan en Argentina salir a la calle, en Madrid hacer una especie de oposición frontal al gobierno de coalición, o en Estados Unidos movilizar para intentar frenar cualquier tipo de derecho de la minoría negra o de cualquier otro colectivo. Sinceramente, Juan Carlos, pienso que Agamben es muy de los filósofos, algo que es nuevo, querer incorporarlo a su sistema anterior, ¿no? Y Agamben no captó, me parece a mí, lo que implicaba esta pandemia, porque él, cuando habla de ir a abrazar a los muertos, acercarse de nuevo a ellos, es que ahora ya no es solo tu propia vida la que se pone en riesgo. Si uno hace eso, puede después comunitariamente contagiar a los demás. Entonces, él siempre defendió todo lo que es improfanable, lo sagrado. Hay como una cierta teología en Agamben, ¿no? Y puedo entender en qué lógica dice lo que afirma cuando dice cómo hemos abandonado a los leprosos, cómo hemos abandonado los cadáveres, cómo es que no podemos hacer el duelo en presencia, cómo es que hay tantas vidas que mueren solo en el orden de una lista y no son reconocidas en su singularidad, ¿no? Pero yo pienso que ahí también hay un problema. Imagínate que siguiéramos el camino de Agamben y entonces no hubiera forma de establecer la lógica del cuidado. Es decir, la gran paradoja de este momento es que la izquierda, su gran movilización social es la cuarentena. Es decir, no las calles, no la presencia. Esta vez es una retracción. Sin embargo, Jorge, en muchos lugares del mundo las mujeres han salido a protestar, ¿eh? Sí, pero... Una cosa curiosa. Pero no es lo mismo... Una Antígona que no se ha resistido no a quedarse en casa, sino que se ha quedado en casa para hacer caso, como tú bien dices, a las necesidades de no expandir la pandemia, pero al mismo tiempo, cuando le han querido quitar derechos como en Polonia, en Hungría, se ha echado a las calles. Sí, y los de las enfermeras aquí. Claro que sí, pero evidentemente salen de un modo en donde no desafían la lógica de la cuarentena. Es decir, no es como lo hace la derecha de manera arrogante, o como llegué a ver el otro día en la Gran Vía aquí, que ya vi el terraplanismo puro, ¿no? Es decir, lo que llamo la hipótesis paranoica. Hay un poder que nos ha metido un chip en la cabeza, que se está quedando con nuestras vidas, y ese poder tiene distintos nombres: el comunismo, los judíos, Soros, Bill Gates, etcétera, etcétera. Frente a la ausencia, frente al gran agujero simbólico que hay en este momento en el mundo, donde no hay nada que rija nada, se inventan figuras sustitutivas de ese otro que está ausente y al que se le atribuyen poderes muy malignos, ¿no?
Y esos también salen a la calle, pero yo no veo que sea lo mismo estas mujeres a las que tú aludes, porque la figura de Antígona es inextinguible, como también es inextinguible el momento en donde tal vez sea más importante una causa que la propia vida, porque al final Antígona viene a mostrar eso, ¿no? Que hay momentos de la vida que uno no puede retroceder. No es que uno quería morir, no es que uno tuviera una voluntad sacrificial y mortífera y una necesidad de morir, pero hay ciertos momentos de la historia en donde uno no tiene más remedio que no retroceder, y esto es lo que me parece que Antígona también enseña. Ahora, en este momento la izquierda no está en esa posición. En este momento la izquierda no está en esta... Su combate es tratar de proteger lo común. Es decir, te lo diría de otra manera, Juan Carlos, la izquierda es conservadora, pero en este sentido, es el capitalismo el que se lleva por delante todo. Es la izquierda la que quiere conservar. Claro, en esa misma dirección, escuchándote, ¿no? Tú como psicoanalista estás apelando constantemente a la razón, mientras que la derecha es la que está apelando a lo irracional, a la nación, al pasado, a las banderas. Creo que falta una épica en la izquierda, porque si al final la épica es puro sentido común, creo que falta ese punto de ruptura, ¿no? Ahí tenemos un con la problema. normalidad. Hay que debatir seriamente si en la época de los flujos mediáticos, las fake news, las operaciones, es posible construir una épica. Fíjate que un síntoma histórico, y soy laico, la primera iglesia que conocí fue cuando vine a España, no fui ni siquiera bautizado, pero el otro día el Papa, Francisco, en la última encíclica... La encíclica más olvidada y más silenciada de la historia del papado. Total, aquí directamente... Bueno, basta ver que Vox, el líder de la ultraderecha, Abascal, le dice el ciudadano Bergoglio, y en cambio Pablo le dice el Papa Francisco. Fíjate, después de la historia fascista clerical de España, ¿qué tiene que haber ocurrido para que la ultraderecha, para destituirlo y degradarlo, le diga al ciudadano Bergoglio, y que en cambio Pablo lo llame el Papa Francisco y lo trate respetuosamente? Pero, sin embargo, si uno ve la encíclica esa, con respecto a lo que tú señalabas de la épica, ahí sí hay una épica, pero claro, no sé si es asumible políticamente, porque el Papa llega a decir que hay que disolver los gastos militares y constituir un fondo mundial para la pobreza. Esto es asumible políticamente, eso sí sería una épica, pero es ya una teología de la salvación. Y en cualquier momento vamos a tener que pensar la relación política-salvación. Va a llegar un momento que, por más que hemos sido materialistas siempre, el problema es la salvación, porque el capitalismo ya no es solo injusto, va a destruir el planeta, va a destruir la vida. Así que en algún momento la salvación va a entrar en el escenario político. Y esa encíclica, que ha sido olvidada, como tú dices, es un síntoma de esto. Casi para despedirnos, reformismo en España con el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, reformismo en México con Andrés Manuel López Obrador, reformismo en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ese reformismo no insiste de alguna manera con esa pérdida de épica en dejar una parte importante de la población desatendida de esa necesidad de emocionarse. Puede ser, muchos sectores de la izquierda lo dicen, pero mira, mi experiencia histórica, después de muchos, ya soy una persona transitado, he vivido en el Chile de Allende, estuve en el Perú de Velasco Alvarado. Yo creo que las condiciones para un proyecto emancipatorio exigen previamente ese reformismo. Si realmente todo se colapsa y si la gente ya va al desastre, lo que surge de ahí, y sobre todo actualmente, es el fascismo. Así que yo lo veo más bien como transiciones, no lo veo... Solo en esos reformismos pueden surgir superficies de inscripción de prácticas emancipatorias. Creo que si por ejemplo las cuestiones empeoran, no surgiría la épica. Puede ser que ese reformismo sea, y lo es de hecho, insuficiente, pero siempre habrá más condiciones de que se genere un nuevo discurso, o aparezcan las mujeres, como tú dices, o aparezcan nuevos elementos que permitan un sujeto histórico en el interior de ese reformismo, desbordándolo, que en una situación donde haya un caos absoluto y donde ya no exista ninguna posibilidad para que la gente pueda vivir, ¿no? Terminas tu libro con el murciélago, ni siquiera con Batman, con el murciélago, que es una manera como oscura, ¿no?, de terminar. Sí,
es el murciélago una figura oscura, ¿no? Es decir, no, tiene una gran literatura, desde Bram Stoker, que escribió Drácula, es decir, hasta Batman, que tiene el único héroe que tiene una dimensión oscura. Y luego los es que es empresario. Exacto, Batman es empresario. Sí, pero es un empresario que quiere vengarse, es vengativo, pero sí, es empresario, es neoliberal. Bueno, todos los superhéroes norteamericanos un poco lo son, ¿no? Pero también en el murciélago hay una evocación que va a estar muy en juego en esta época, que es la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, la idea de si realmente el sujeto aprende algo de la historia deja alguna enseñanza, hay una huella, como habías dicho tú antes, de todo esto que está pasando, o si realmente busca su propia destrucción, o si no aprovecha todo esto para ya dar todavía un paso mayor hacia su propia destrucción, ¿no? Jorge Alemán, hispano-argentino, psicoanalista, que ha escrito Pandemonium, notas sobre el desastre durante el confinamiento, intentando encontrar esperanza en este mundo cada vez más oscuro. Antes de marcharnos, ¿se han equivocado los gobiernos español y argentino votando en Naciones Unidas contra Venezuela? Se equivocaron, sí. Es injusto que alguien que dio, digamos, el puntapié inicial del gran proyecto latinoamericano haya sido votado en esa compañía. Eso no quiere decir que mañana, es decir, los derechos humanos, como tú sabes, tienen un sesgo universal, tienen una dimensión universal. Si tiene que haber un debate sobre los derechos humanos, evidentemente no es acompañado de Colombia o del fascismo boliviano o de Bolsonaro. Es decir, habrá que ver, será algo que la propia sociedad venezolana tiene que dilucidar. En principio se equivocaron y espero, bueno, Sánchez además recibió a Guaidó, por lo menos Alberto no lo hizo, pero espero que salgan del Grupo de Lima, espero que se produzca otro nuevo enclave entre México, España y Argentina. Parece que da pánico que acusen de venezolanización, ¿no?, a los gobiernos. Es de lo que te acusan todo el tiempo, pero te van a seguir. El error en esta vez, y yo lo hice amargamente porque no disfruto criticándolo, el error de Alberto es creer que no lo van a seguir haciendo porque votó en contra de Venezuela. Si lo van a seguir haciendo igual. Es decir, no te van a perdonar. Votas en contra de Venezuela y al otro día te acusan. Al otro día hubo una marcha ayer, hubo una marcha gigantesca donde decían que era un gobierno totalitario, comunista y que terminaba en Venezuela y que Cristina tenía que ir en presa. Igual que Trump, ¿no?, acusado de lo mismo exactamente a Biden. A Biden, sí. Y como aquí en España, en la ferocidad con la que la derecha ataca una y otra vez a Pablo, ¿no? Y lo hacen una derecha que parece que está buscando, ¿no?, la demonización del otro. Sí, porque Pablo encarna, es decir, primero que hay una latencia franquista que nunca desapareció. Y luego, Pablo, a diferencia de los políticos de la transición, hace retornar el aire, la atmósfera de aquellos militantes antifascistas que de verdad, este es el único país de Europa donde el fascismo no entró caminando, en donde hubo que matar a mucha gente y echar a mucha gente para que el fascismo ganara. Y Pablo está en esa encrucijada, además de que creo que hay esto ya sería más sutil, cierta cuestión heteropatriarcal y falocéntrica en el ataque a iglesias. Es un tipo de masculinidad, un tipo de hombre que la derecha española no soporta. Jorge Alemán, seguiremos. Gracias, Juan Carlos. Seguiremos discutiendo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Ha sido verdaderamente un honor para mí. Gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Vamos a hablar ahora de Venezuela. Un tema siempre complicado, complejo. ¿Por qué esta vez? Porque el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una declaración muy dura en contra del gobierno de Venezuela por la violación sistemática de derechos humanos. La primera pregunta que cabe preguntarse, obviamente, es si esta resolución no responde a otros intereses. Porque al fin y al cabo, se habla mucho de Venezuela y la violación de los derechos humanos, pero se habla mucho menos de otros países donde también de manera sistemática se violan los derechos humanos. Porque es un tema que no se puede traer en abstracto.
ahorita, sí, ahí se cayó. De hecho, Juan Carlos, ustedes en Europa saben muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los derechos humanos y la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 fue fundamental y tenía que ver con lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pero también esa resolución la firmaron gobiernos que antes y ahora violaban sistemáticamente los derechos humanos. Y si miramos incluso quienes votaron en contra de Venezuela, también nos vamos a encontrar con gobiernos que violan los derechos humanos. Esto quiere decir que ninguna resolución que trate el tema de derechos humanos se puede ver de manera abstracta. Recordemos en este caso puntual que hay una ofensiva política por parte del Grupo Lima, un conjunto de países de América Latina que nació en el año 2007 con el único objetivo de contribuir a la caída de Nicolás Maduro. Y justamente fue Perú quien impulsó esta resolución. Y además, Estados Unidos, detrás de bambalinas, dice abiertamente que el objetivo es derrocar a Nicolás Maduro. Un día antes de que se tomara esta resolución en Naciones Unidas, Craig Feiler, que es el representante máximo del Comando Sur, esto es el ejército de los Estados Unidos para lo que llaman el hemisferio occidental, o sea América Latina y el Caribe, planteaba que no habían fracasado en el intento de derrocar a Nicolás Maduro y que esto llevaría tiempo. Trabajamos por la sorpresa para derrocar a Nicolás Maduro. Y además en el seminario donde participó se habló ya incluso de lo que sería el día después y la década después de la caída de Maduro, conjunto con empresas privadas. Y yo sé que hay gente que nos está mirando y dirá, pero es un escenario similar al que pasó en Irak. Efectivamente, recordemos la demonización de Saddam Hussein antes de invadir en el año 2003. Sistemáticamente se acusó a Saddam Hussein de ser una gran amenaza para la humanidad, el nuevo Hitler. Seguramente mucha gente en Europa o en Estados Unidos, antes de esa demonización, ni siquiera sabía que existía Saddam Hussein. Y mucha gente en Estados Unidos seguramente ni siquiera podía o puede ubicar a Irak en el mapa. Pero la demonización funcionó, se generó un consenso internacional para invadir Irak. De la misma manera que durante años se habló negativamente de Cuba y se le acusó de violar los derechos humanos. Sabemos que esto funciona. La demonización funciona, tanto en el caso de Cuba como en el de Venezuela. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Not good, right? Not a good endorsement. No es casual que Donald Trump, en la recta final de la campaña electoral, haya tuiteado, ya que él usa mucho las redes sociales, acusando a Biden prácticamente de ser un agente del castrochavismo. Lo que él dice que está apoyado y que simpatiza con el castrochavismo. ¿Alguien realmente puede pensar que Biden en Estados Unidos tiene un programa socialista? ¿Alguien puede pensar que tiene realmente un programa de apoyo al gobierno de Venezuela o de Cuba? Está claro que no. Pero funciona para demonizar a un país. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Esto quiere decir que cada vez que tenemos que tratar un tema vinculado a los derechos humanos, tenemos que ver el contexto, tenemos que ver quién lo plantea. Esto, por supuesto, no evade la pregunta de lo que sucede en Venezuela, pero para eso habría que también pensar si se puede formar, al fin y al cabo, una comisión independiente de verdad, con representantes muy reconocidos de derechos humanos, para analizar lo que sucede en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, también en Colombia, también en Chile y tantos otros países donde hay violaciones a los derechos humanos. Yo sé que el tema es complejo y ríspido, pero me parece, Juan Carlos, que no hay que evadirlo, pero plantear que en este caso, como en el caso de Irak, no se trata de analizar de buena fe lo que pasa con los derechos humanos en Venezuela. Se actúa de mala fe y eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Y viva el rey! ¡Viva 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 el rey de España! ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey! Y viva España. Decía Borges que de tanto combatir a tus enemigos terminas pareciéndote a ellos. La gran enemiga de la derecha siempre fue la Unión Soviética, con esos líderes gerontocráticos que lo eran por haber sido ya mayores de edad cuando la Revolución Rusa, un poquito después, cuando la guerra contra los nazis. Al final hay que ver cómo ha envejecido nuestra derecha. De ahí que esa gran idea de libres iguales
Lo de fraternos, por cierto, se lo dejan al Papa Francisco, más conocido por Abascal como el ciudadano Bergoglio. Bueno, y su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo. Se trata de un vídeo que hace más por la República que el torito Ferdinand por la abolición de la tauromaquia, y que casi hace ya innecesaria la convocatoria de un referéndum. Arcadio Espada echa en cara al gobierno no haber participado en ese claro y rotundo homenaje. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A quien he hecho en falta en ese vídeo, no sé, es al tiranosaurio Rex de Parque Jurásico. Tampoco hubiera sobrado doña Rogelia o el señorito Iván, el de los santos inocentes, que también son monárquicos, ¿eh? Es una cuestión de gustos. Lo único cierto es que ese vídeo no concuerda en nada con la encuesta que publicó ayer el Diario Público y otros diarios progresistas en España. Resulta que un 40,9% de los españoles apoyarían la República en un referéndum, frente al 34,9% que votaría por la monarquía. Un 47,8% por la celebración de un referéndum frente al 36,1% que lo rechazaría. Por edades las diferencias son mayores. La República se presenta como la opción preferida para los encuestados entre los 16 y los 54 años, mientras que para los ciudadanos consultados mayores de 55 el sistema preferido es pues el de toda la vida, la monarquía. ¡Viva el rey! ¡Viva, viva, viva el rey! Como sugiere la encuesta, la gente joven no está muy por la labor de ir por ahí gritando ¡viva el rey! Preferiría una cosa así como más normal, más moderna, un jefe del Estado elegido democráticamente. Pero cuidado, no nos engañemos, ¿eh? Incluso los jóvenes esto lo piensan, pero sin prisa. ¡Viva, viva, viva el rey! Es verdad que resulta difícil pensar que el rey Juan Carlos hubiera podido regalar a Corina 65 millones de euros o que hubiera matado elefantes en Botsuana lleno de alegría si para ser rey lo hubieran tenido que votar todos los españoles. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Franco nombró a Juan Carlos I su sucesor a título de rey en un momento en el que la dictadura necesitaba un poquito de aire internacional. Poco más de 10 millones de españoles vivos pudieron votar la Constitución del 78 y más de 30 millones pues no la pudimos votar por una cuestión de edad. Quizá ya va siendo hora de que nos atrevamos a pensar en abrir ese melón constitucional que nunca han querido tocar ni los constitucionalistas de derechas ni los de izquierdas. Hay una pregunta que es pertinente. Visto el auge de la extrema derecha, ¿no nos saldría quizá una constitución hoy en día más reaccionaria que la del 78? La pregunta es si los Abascal, Casado, Cayetana, Toni Cantó y Bertín Osborne son más peligrosos que Tejero, Milans del Bosch, los que dispararon a obreros en Vitoria, los que cubrían dentro de los propios cuerpos de seguridad al Batallón Vasco Español o a Billy el Niño, o que los que asesinaron a los abogados de Atocha. Yo no me lo creo. Tengo algo claro, ¿eh? Una democracia que se tiene miedo a sí misma es una democracia herida de muerte. Y por eso sigo pensando que llegará el momento de abrir un proceso constituyente sin prisas, empezando por un gran debate, una gran conversación, sin las cortapisas de preguntar a los ciudadanos lo que queramos, incluso llegado el caso, preguntar acerca de la forma de Estado, porque así terminaremos con esa carga que tenemos en nuestro país de que los vicios de la transición son los vicios de la democracia. E incluso si saliera la monarquía como la forma de Estado elegida, la bandera de España, entonces me parecerá mucho más bonita, porque será una bandera elegida por este pueblo. Hasta mañana, desobedientes.